Historia de un alma. Manuscrito A. Dedicado a la Madre Inés de Jesús. Capítulo 1. El Enzón. De 1873 a 1877. Canto a las misericordias del Señor. Rodeada de cariño. Viaje a Le Mans. Mi carácter. Lo elijo todo. Enero de 1895. Historia primaveral de una florecilla blanca, escrita por ella misma y dedicada a la Reverenda Madre Inés de Jesús. A usted, madre querida, que es 2 veces mi madre, confío hoy la historia de mi alma. Cuando me pidió que lo hiciera, me pareció que mi corazón se disiparía al ocuparse de sí mismo. Pero luego, Jesús me hizo comprender que obedeciendo con sencillez le sería agradable. Por otra parte, haré solo una cosa: comenzar a cantar lo que voy a repetir eternamente, las misericordias del Señor. Antes de tomar la pluma, me arrodillé ante la estatua de María, la que nos ha dado tantas pruebas de las preferencias maternas de la Reina del Cielo por nuestra familia. Le supliqué que guiase mi mano, a fin de que no escribiera una sola línea que le desagradara. Luego abrí el Santo Evangelio, y mis ojos se fijaron en estas palabras. Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él. Ese es el misterio de mi vocación, de toda mi vida, y sobre todo el misterio de los privilegios que Jesús ha dispensado a mi alma. No llama a los que son dignos, sino a los que quiere. O como dice San Pablo, seré misericordioso con el que yo quiera, y me compadeceré del que quiera compadecerme. En consecuencia, todo depende no del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Durante mucho tiempo me he preguntado por qué Dios tiene preferencias. ¿Por qué no reciben todas las almas un grado igual de gracias? Me extrañaba verlo prodigar favores extraordinarios a santos que lo habían ofendido, como San Pablo o San Agustín, y a quienes forzaba, por decirlo así, a recibir sus gracias. Al leer la vida de santos que nuestro Señor se ha complacido en acariciar desde la cuna hasta la tumba, apartando de su camino todo obstáculo que les impidiese elevarse hasta Él, y colmando sus almas de tales favores que no les era posible empañar el brillo inmaculado de su túnica bautismal, yo me preguntaba por qué los pobres salvajes, por ejemplo, mueren en gran número sin haber siquiera oído pronunciar el nombre de Dios. Jesús se dignó instruirme acerca de este misterio. Puso ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores que Él creó son hermosas, que el esplendor de la rosa y la blancura de la azucena no quitan el perfume a la violeta, o la encantadora sencillez a la margarita silvestre. Comprendí que si todas las flores pequeñitas quisieran ser rosadas, la naturaleza perdería su ornato primaveral. Los campos ya no estarían esmaltados de flores silvestres. Lo mismo ocurre en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él quiso crear los grandes santos, que pueden ser comparados a las azucenas o a las rosas, pero también ha creado los más pequeños, y éstos deben contentarse con ser margaritas silvestres o violetas destinadas a regocijar los ojos de Dios cuando mira hacia la tierra. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. Comprendí también que el amor de nuestro Señor se revela tanto en el alma más simple que en nada resiste a su gracia, como en el alma más sublime. En efecto, ya que lo propio del amor es abajarse, si todas las almas se parecieran a las de los santos doctores que han iluminado a la Iglesia con la luz de su doctrina, parecería que al bajar hasta su corazón, Dios no descendería bastante. Pero también ha creado al niño que nada sabe y solo deja oír débiles gemidos. Ha creado al pobre salvaje que no tiene otra norma de conducta que la ley natural, y hasta esos corazones se digna bajar.
Esas almas son sus flores silvestres, cuya sencillez le encanta. Al descender así, Dios muestra su infinita grandeza. Como el sol ilumina al mismo tiempo los cedros y las florecitas, como si cada una fuese la única en toda la tierra, así también nuestro Señor se ocupa tan particularmente de cada alma, como si fuese la única. Como en la naturaleza todas las estaciones están ordenadas para que en el día señalado se abra la más pequeña margarita, así también todo está ordenado para el bien de cada alma. Sin duda, querida madre, se pregunta un poco extrañada a dónde voy a parar, pues hasta ahora nada he dicho que se parezca a la historia de mi vida. Pero usted me pidió que escribiera libremente lo que me viniera al pensamiento, y por lo tanto no es mi vida propiamente dicha lo que voy a escribir, sino mis pensamientos acerca de las gracias que Dios se ha dignado otorgarme. Me encuentro en una época de mi existencia en la que puedo echar una mirada al pasado. Mi alma ha madurado en el crisol de las pruebas exteriores e interiores. Ahora, como la flor fortalecida por la tormenta, levanto mi cabeza y veo que en mí se cumplen las palabras del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor ha sido siempre compasivo conmigo y lleno de mansedumbre, lento para el castigo y rico en misericordia. Por eso, Madre, gustosa vengo a cantar junto a usted las misericordias del Señor. Para usted sola voy a escribir la historia de la florecilla cortada por Jesús. Por eso hablaré con toda libertad, sin inquietarme por el estilo ni por las numerosas digresiones que voy a hacer. Un corazón de madre siempre comprende a su hija, aunque ésta sepa solo balbucir. Y por eso estoy segura de que usted, que ha formado mi corazón y se lo ha ofrecido a Jesús, me va a comprender y hasta adivinar. Me parece que si una florecilla pudiese hablar, diría con sencillez lo que Dios ha dicho por ella, sin tratar de ocultar sus beneficios. So pretexto de una falsa humildad, no diría que no tiene gracia ni perfume, que el sol le ha quitado su belleza y que las tormentas han tronchado su tallo, cuando está viendo en ella todo lo contrario. La flor que va a relatar su historia se regocija de tener que publicar las delicadezas enteramente gratuitas de Jesús. Reconoce que nada en ella era capaz de atraer su mirada divina y que todo lo bueno que hay en ella proviene únicamente de su misericordia. Es Él quien la hizo nacer en una tierra santa y como totalmente impregnada de un perfume virginal. Es Él quien la hizo preceder de 8 azucenas resplandecientes de blancura. En su amor quiso preservar a su pequeña flor del soplo envenenado del mundo. Apenas su corola comenzaba a entreabrirse, el divino Salvador la trasplantó a la montaña del Carmelo, donde las 2 azucenas que la habían cuidado y acunado dulcemente en la primavera de su vida daban su suave aroma. 7 años han pasado desde que la florecilla echó raíces en el jardín del esposo de las vírgenes, y ahora 3 azucenas balancean sus corolas perfumadas junto a ella. Un poco más lejos, otra azucena se abre bajo la mirada de Jesús, y los 2 tallos benditos que han dado estas flores están ahora reunidos para siempre en la patria celestial. Allí volvieron a encontrar las 4 azucenas que la tierra no había visto florecer. Que Jesús se digne no dejar por mucho tiempo en tierra extranjera las flores que han quedado en el destierro, que pronto se vea completo en el cielo el ramo de azucenas. Acabo de resumir, madre, en pocas palabras, lo que Dios ha hecho por mí. Ahora voy a entrar en el detalle de mi vida de niña. Sé que ahí donde cualquier otra persona no vería más que un relato aburrido, su corazón maternal descubrirá cosas encantadoras. Además, los recuerdos que voy a evocar son también los suyos, puesto que mi infancia transcurrió junto a usted, y tengo la dicha de pertenecer a esos padres sin igual que nos han impregnado los mismos cuidados y la misma ternura.
quieran ellos bendecir a la más pequeña de sus hijas y ayudarla a cantar las misericordias divinas. En la historia de mi alma, hasta mi entrada en el Carmelo, distingo 3 periodos bien definidos. El primero, a pesar de su corta duración, no es el menos fecundo en recuerdos. Se extiende desde el despertar de mi corazón hasta la partida de nuestra Madre querida a la patria celestial. Dios me hizo la gracia de abrir mi inteligencia muy temprano y de grabar tan profundamente en mi memoria los recuerdos de mi infancia que me parece que las cosas que voy a contar sucedieron ayer. Sin duda, Jesús quería, en su amor, hacerme conocer la madre incomparable que Él me había dado y a quien su mano divina tenía prisa por coronar en el cielo. Toda mi vida, Dios se ha complacido en rodearme de amor. Mis primeros recuerdos abundan en sonrisas y en las más tiernas caricias, pero si bien Dios me había rodeado de mucho amor, también lo había puesto en mi corazoncito, creándolo amante y sensible. Por eso amaba yo mucho a papá y a mamá, y les daba muestras de mi cariño de 1000 maneras, pues era muy expansiva. Solo que los medios que empleaba eran a veces extraños. Como lo prueba este pasaje de una carta a mamá, la nena es un diablillo sin igual. Viene a acariciarme y me desea la muerte. Oh, cómo querría que te murieras, mamita querida. La riñen y dice, pero es para que vayas al cielo, ya que dices que hay que morir para ir allí. También le desea la muerte a su padre cuando se halla en tales excesos de amor. El 25 de junio de 1874, cuando yo tenía apenas 18 meses, mamá decía esto de mí. Tu papá acaba de instalar un columpio. Celina está contentísima, pero hay que ver a la pequeña cómo se amaca. Da risa. Se sostiene como una señorita. No hay peligro de que suelte la soga. Luego, cuando no va bastante fuerte, grita. Se la ata por delante con otra cuerda. Y a pesar de eso, no estoy tranquila al verla encaramada allá arriba. Hace poco me ha pasado una extraña aventura con la nena. Tengo la costumbre de asistir a misa de las 5:30. Los primeros días no me atrevía a ir, pero como nunca se despertaba, acabé por decidirme a dejarla sola. La acuesto en mi cama y acerco tanto la cuna que es imposible que se caiga. Un día olvidé colocar la cuna. Llego y la nena ya no estaba en mi cama. En el mismo instante oigo un grito, miro y la veo sentada sobre una silla que se encontraba frente a la cabecera de mi cama. Su cabecita estaba acostada en el travesaño, y allí dormía con un mal sueño por su posición molesta. No me explico cómo se cayó sentada sobre esa silla, puesto que estaba acostada. Agradecí a Dios que no le hubiera pasado nada. Es realmente providencial. Debería haberse caído al suelo. Su buen ángel veló por ella, y también la han protegido las almas del purgatorio, a las cuales todos los días rezo por la pequeña. Así explico yo la cosa. Explíquelo usted como quiera. Al final de la carta, mamá añadía, ahí viene la nena a acariciarme la cara y darme un beso. Esta pequeña no quiere apartarse de mi lado. Está continuamente conmigo. Le gusta mucho ir al jardín, pero si yo no estoy, no quiere quedarse, y llora hasta que me la traen de vuelta. Aquí va un fragmento de otra carta. Teresita me preguntaba el otro día si iría al cielo. Le dije que iría si se portaba bien. Me responde, sí, pero si no me porto bien iré al infierno. Pero yo sé muy bien lo que haría. Me echaría a volar junto a ti, que estarías en el cielo. ¿Cómo se las arreglaría Dios para agarrarme? ¿Me abrazarías muy fuerte? Leí en sus ojos que ella creía firmemente que Dios nada podía hacerle mientras estuviera en brazos de su madre. María quiere mucho a su hermanita. La encuentra muy amorosa. Si no fuera así, se mostraría muy difícil, pues esta pobre chiquita tiene miedo inmenso de causarle disgusto. Ayer quise darle una rosa, pues sé que le gusta mucho, pero me suplicó insistentemente que no la cortara. María lo había prohibido.
Estaba roja por la emoción, pero a pesar de todo, le di 2. No se atrevía a entrar en la casa. De nada valía que le dijese que las rosas eran mías. No, decía, son de María. Es una niña que se conmueve muy fácilmente. En cuanto ha ocasionado la más pequeña desgracia, todo el mundo tiene que saberlo. Ayer arrancó sin querer una esquinita del empapelado. Daba lástima verla tan apenada. Además, tenía que decírselo rápidamente a su padre. Este llegó 4 horas más tarde. Ya nadie pensaba en la travesura, pero ella se apresuró a decir a María: «Dile rápido a papá que rompí el papel». Y ahí la tienes, como un criminal que espera su condena, pero está convencida de que será perdonada más fácilmente si se acusa. Amaba mucho a mi querida madrina. Sin aparentarlo, ponía gran atención en todo lo que se hacía o se decía a mi alrededor. Me parece que juzgaba entonces las cosas como ahora. Escuchaba muy atentamente lo que María le enseñaba a Celina, a fin de obrar como ella. Después de su regreso de la visitación, para obtener la gracia de ser admitida en su habitación durante las clases que le daba a Celina, yo me portaba muy bien y hacía todo lo que ella quería. Por eso me colmaba de regalos que, a pesar de su poco valor, me gustaban mucho. Estaba orgullosa de mis 2 hermanas mayores, pero la que constituía mi ideal de niña era Paulina. Cuando apenas estaba empezando a hablar y mamá me preguntaba ¿en qué estás pensando?, la respuesta era invariablemente en Paulina. Con frecuencia oía decir que Paulina sería seguramente religiosa. Entonces, sin saber mucho qué era eso, yo pensaba, yo también seré religiosa. Ese es uno de mis primeros recuerdos, y desde entonces jamás he cambiado de resolución. A usted, madre querida, eligió Jesús para que me preparara a ser su esposa. Usted no estaba entonces a mi lado, pero ya se había creado un vínculo entre nuestras almas. Usted era mi ideal. Yo quería parecérmele, y es su ejemplo el que desde la edad de 2 años me atrajo hacia el esposo de las vírgenes. Oh, cuántas dulces reflexiones querría confiarle. Pero debo proseguir con la historia de la florecilla, su historia completa y general, pues si fuera a hablar en detalle de mi relación con Paulina, tendría que dejar todo lo demás. Mi muy querida Leonia ocupaba también un lugar muy grande en mi corazón. Me quería mucho. Por la noche era ella quien me cuidaba cuando toda la familia salía de paseo. Me parece oír todavía las lindas canciones que me canturreaba para hacerme dormir. Se ingeniaba para darme gusto en todo. Por eso me hubiera dolido mucho hacerla sufrir. Me acuerdo muy bien de su primera comunión, sobre todo del momento en que me tomó en sus brazos para hacerme entrar con ella en la casa parroquial. Me parecía tan hermoso ser llevada por una hermana mayor vestida de blanco como yo. Por la noche me acostaron temprano porque era muy chica para asistir a la cena festiva. Pero lo veo todavía a papá que vino a los postres trayendo a su reinecita unos trozos de la tarta. Al día siguiente, o pocos días después, fuimos con mamá a visitar a la compañera de Leonia. Creo que fue ese día cuando nuestra buena mamá nos llevó detrás de una pared para darnos a beber vino después de la cena, que no nos había servido la pobre señora de Dogueró, pues no quería entristecer a la buena mujer, pero tampoco quería que nos faltase nada. Qué delicado es el corazón de una madre. Cómo deja traslucir su ternura en 1000 cuidados previsores en los que ninguna otra persona pensaría. Ahora me queda por hablar de mi querida Celina, mi compañerita de la infancia. Pero esos recuerdos son tan abundantes que no sabría cuáles elegir. Voy a extraer algunos trozos de las cartas que mamá le escribía a usted a la visitación, pero no voy a copiar todo, sería demasiado largo. El 10 de julio de 1873, el año de mi nacimiento, le decía esto.
La nodriza trajo el jueves a Teresita, que no ha hecho más que reír. Sobre todo le gustaba Celina. Con ella se reía a carcajadas. Se diría que ella tiene ganas de jugar y pronto lo hará, ya que se sostiene sobre sus piernas, tiesa como un palo. Creo que caminará temprano y que tendrá buen carácter. Parece muy inteligente y tiene aspecto de predestinada. Pero sobre todo, cuando me trajeron de vuelta definitivamente de la casa de mi nodriza, demostré mi cariño por mi querida Celina. Nos entendíamos muy bien, solo que yo era mucho más vivaracha y menos ingenua que ella. Aunque yo tenía 3 años y medio menos, me parecía que éramos de la misma edad. Aquí va un fragmento de una carta de mamá que le mostrará qué dulce era Celina y qué traviesa era yo. Mi Celinita es enteramente inclinada a la virtud. Tiene un alma cándida y tiene horror al pecado. En cuanto al huroncillo, no se sabe aún cómo será. Es tan chiquito, tan aturdido. Es más inteligente que Celina, pero mucho menos suave y sobre todo de una terquedad casi invencible. Cuando dice no, no hay nada que la pueda hacer ceder. Se la podría dejar un día entero en el sótano, que dormiría allí antes que decir que sí. Sin embargo, tiene un corazón de oro. Es muy cariñosa y franca. Es curioso verla venir corriendo detrás de mí para confesar: «Mamá, la empujé a Celina una sola vez, le pegué una vez, pero no lo haré más». Así es en todo lo que hace. El jueves por la tarde fuimos a pasear por el lado de la estación. Se empeñó en entrar a la sala de espera para ir a buscar a Paulina. Corría con una alegría que daba gusto. Pero cuando vio que había que volver sin subir al tren para ir a buscar a Paulina, lloró durante todo el camino. Esta última parte de la carta me recuerda qué contenta estaba cuando usted, madre, volvía de la visitación. Usted me tomaba en brazos y María tomaba a Celina. Entonces yo le hacía 1000 caricias y me echaba hacia atrás para admirar su larga trenza. Después usted me daba una tableta de chocolate que había guardado durante 3 meses. ¿Se imagina qué reliquia era para mí? También me acuerdo del viaje que hice a Le Mans. Era la primera vez que andaba en ferrocarril. Qué alegría verme viajar sola con mamá. Sin embargo, no sé por qué me puse a llorar, y mi pobre mamá no pudo presentar a mi tía de Le Mans más que a una chiquilla fea y desagradable, enrojecida de tanto llorar en el camino. No he conservado ningún recuerdo del locutorio, salvo del momento en que mi tía me pasó un ratoncito blanco y un canastito en cartulina lleno de bombones, sobre los cuales lucían 2 lindos anillos de azúcar, justo del grosor de mi dedo. Enseguida exclamé: «¡Qué suerte! ¡Uno será para Celina!». Pero ¡ay! Tomo mi canasto por el asa, doy la otra mano a mamá y partimos. Al cabo de algunos pasos, miro a mi canasto y veo que casi todos mis bombones estaban sembrados por la calle como los guijarros de Pulgarcito. Vuelvo a mirar con atención y veo que uno de mis preciosos anillos había corrido la suerte fatal de los bombones. Ya no quedaba nada para darle a Celina. Entonces mi dolor estalla. Pido que retrocedamos, pero mamá no parece prestarme atención. Era demasiado. A mis lágrimas siguen mis gritos. No podía comprender que ella no compartiera mi pena y eso aumentaba en gran manera mi dolor. Ahora vuelvo a las cartas en las que mamá le habla de Celina y de mí. No puedo emplear otro medio mejor para hacerle conocer bien mi carácter. Aquí va un pasaje en el que mis defectos resplandecen. Celina juega con la nena al rompecabezas. Se pelean de vez en cuando. Celina cede para ganar una perla para su corona. Me veo obligada a corregir a esta niña que se pone tremendamente furiosa cuando las cosas no salen como ella quiere. Se revuelca por el suelo como una desesperada creyendo que todo está perdido. Por momentos es más fuerte que ella y se sofoca.
Es una niña muy nerviosa. Sin embargo, es muy graciosa y muy inteligente. Se acuerda de todo. Ya lo ve, madre, qué lejos estaba de ser una niñita sin defectos. Ni siquiera se podía decir de mí que me portaba bien cuando dormía, porque de noche era más movediza que de día. Mandaba a paseo todas las mantas y además, dormida, me golpeaba contra la madera de mi camita. El dolor me despertaba y entonces decía: «Mamá, me he hecho daño». Mi pobre mamá tenía que levantarse y se comprobaba que en efecto tenía chichones en la frente que me dolían. Me tapaba bien e iba a acostarme de nuevo, pero al cabo de un momento volvía a empezar, tanto que tuvieron que atarme a la cama. Todas las noches venía Celina a anudar los numerosos cordones destinados a impedir que el diablillo se atontara y despertara a su mamá. Como este procedimiento dio buen resultado, en adelante fui buena cuando dormía. Tenía otro defecto estando despierta, y del que mamá no habla en sus cartas: un gran amor propio. Le voy a dar solo 2 ejemplos para no alargar demasiado mi relato. Un día, mamá me dijo: «Teresita, si besas el suelo, te doy 5 centavos». 5 centavos eran para mí una fortuna. Para ganarlos no necesitaba inclinarme demasiado, pues mi exigua estatura apenas se levantaba un palmo del suelo. Sin embargo, mi orgullo se rebeló ante la idea de besar el suelo, y manteniéndome bien erguida le dije a mamá: «Ah, no, mamá, prefiero quedarme sin los 5 centavos». Otra vez íbamos a visitar a la señora de Monier, en Grosny. Mamá le dijo a María que me pusiera mi lindo vestido celeste, adornado con puntillas, pero que me cubriera los brazos para que el sol no me quemase. Me dejé vestir con la indiferencia de los chicos de mi edad, pero interiormente pensaba que hubiera estado mucho más linda con mis bracitos desnudos. Con un natural como el mío, si hubiese sido educada por padres sin virtud, o si como Celina hubiese sido mimada por Luisa, me habría vuelto muy mala y tal vez me habría perdido. Pero Jesús velaba sobre su pequeña prometida. Quiso que todo concurriera para mi bien, hasta mis defectos que, corregidos a tiempo, me han servido para crecer en la perfección. Como tenía amor propio y también amor por el bien, en cuanto comencé a pensar seriamente lo que hice desde muy pequeña, era suficiente que se me dijese que algo no estaba bien para que no tuviese ganas de que me lo repitieran 2 veces. Veo con alegría en las cartas de mamá que a medida que iba creciendo le proporcionaba mayores consuelos. Como a mi alrededor no veía más que buenos ejemplos, naturalmente quería seguirlos. He aquí lo que mamá escribía en 1876. Hasta Teresa quiere a veces hacer prácticas. Es una niña encantadora, sutil como la sombra, muy viva, pero de corazón sensible. Celina y ella se quieren mucho. Las 2 se bastan para entretenerse. Todos los días, Celina va a atrapar su gatillo y de un solo golpe atrapa también la gallina de Teresa. Yo no consigo hacerlo, pero ella es tan rápida que la caza al primer salto. Luego vuelven las 2 con sus animales, se sientan junto al fuego y se divierten por un largo rato. Oh, Rosita me había regalado la gallina y el gallo, y yo le había regalado el gallo a Celina. Un día, Celina había dormido conmigo, y Teresa en el segundo piso en la cama de Celina. Pedí a Luisa que la llevase abajo para vestirla. Luisa sube a buscarla y encuentra la cama vacía. Teresa había oído a Celina y había bajado a su encuentro. Luisa le dice: «¿Entonces no quieres venir a vestirte?» «Ah, no, Luisa, nosotras somos como las 2 gallinitas, no nos podemos separar». Y al decirlo se abrazaban y se besaban. Por la tarde, Luisa, Celina y Leonia fueron al círculo católico y dejaron en casa a la pobre Teresa, que comprendía que era demasiado pequeña para ir, y se decía: «Si al menos me quisieran acostar en la cama de Celina», pero no quisimos.
Ella nada dijo y se quedó sola con su lamparita. Al cuarto de hora dormía profundamente. Otro día escribía: Celina y Teresa son inseparables. No puede haber dos niñas que se quieran más. Cuando María lleva a Celina para darle la clase, la pobre Teresa se deshace en lágrimas. ¿Qué va a ser de ella? Su amiguita se va. María siente lástima. La lleva también consigo, y la pobrecita se sienta por 2 o 3 horas en una silla. Le dan cuentas para enhebrar y un retazo para coser. Ni se mueve, y a menudo lanza hondos suspiros. Cuando se le desenhebra la aguja, trata de enhebrarla. Es curioso verla intentarlo sin éxito, pero sin atreverse a molestar a María. Pronto 2 gruesas lágrimas corren por sus mejillas. María la consuela enseguida, enhebra la aguja y el angelito sonríe a través de sus lágrimas. Recuerdo que en efecto no podía estar sin Celina. Prefería levantarme de la mesa sin terminar el postre a dejar de seguirla cuando se levantaba. Me revolvía en mi silla alta, pidiendo que me bajasen y nos íbamos luego a jugar juntas. A veces íbamos a lo de la pequeña prefecta, lo que me gustaba mucho a causa del parque y de todos los hermosos juguetes que nos mostraba, pero iba más bien por dar gusto a Celina. En realidad prefería quedarme en nuestro pequeño jardín para raspar las paredes, porque sacábamos todas las lentejuelas brillantes que allí encontrábamos, y luego se las íbamos a vender a papá, quien nos las compraba con mucha seriedad. Los domingos, cuando yo era muy pequeña para asistir a los oficios, mamá se quedaba a cuidarme. Me portaba muy bien. Andaba de puntillas durante todo el tiempo de la misa. Pero en cuanto veía abrirse la puerta, en una explosión de alegría sin igual, me precipitaba al encuentro de mi linda hermanita, que llegaba engalanada como una capilla, y le decía: «Celinita, dame pronto pan bendito». A veces no lo tenía porque había llegado tarde. ¿Qué hacer entonces? Era imposible que yo me quedase sin él. Era mi misa. Muy pronto hallábamos la solución. ¿No tienes pan bendito? Pues hazlo. Dicho y hecho. Celina toma una silla, abre la alacena, toma un pan, corta un bocado y muy seriamente recita un Ave María sobre él. Luego me lo ofrece y yo, después de haber hecho la señal de la cruz con él, lo como con gran devoción, encontrándole enteramente gusto a pan bendito. A menudo teníamos juntas conferencias espirituales. Entresaco un ejemplo de las cartas de mamá. Las 2 queridas Celina y Teresa son ángeles benditos, 2 pequeñas naturalezas angélicas. Teresa es la alegría, la felicidad y la gloria de María. Es increíble qué orgullosa está de su hermanita. Es verdad que tiene réplicas muy sorprendentes para su edad. Da lecciones a Celina, aunque ésta le dobla los años. Celina decía el otro día: «¿Cómo puede ser que Dios esté en una hostia tan pequeña?». La niña le dijo: «No es tan extraño, puesto que Dios es todopoderoso». ¿Qué quiere decir todopoderoso? Que puede hacer todo lo que quiere. Cierto día, pensando que era ya muy tarde para jugar a las muñecas, vino Leonia a nuestro encuentro con una canasta llena de vestidos y de lindos retazos destinados a confeccionar otros. Encima de todo estaba acostada su muñeca. «Aquí tenéis, hermanitas», nos dijo. «Elegid, os doy todo esto». Celina estiró la mano y tomó un manojo de trencillas que le gustaban. Después de un momento de reflexión, estiré yo también la mano diciendo: «Yo elijo todo». Y me agarré la canasta sin otro cumplido. Los testigos de la escena encontraron la cosa justa. La misma Celina ni pensó en lamentarse. Por otra parte, tenía muchísimos juguetes. Su padrino la llenaba de regalos y Luisa encontraba el medio de procurarle todo lo que deseaba. Este hecho de mi infancia es el resumen de toda mi vida.
Más tarde, cuando se me presentó la perfección, comprendí que, para llegar a ser santa, había que sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y olvidarse de sí. Comprendí que había muchos grados en la perfección y que cada alma era libre de responder a las insinuaciones de nuestro Señor de hacer poco o mucho por Él, en una palabra de elegir entre los sacrificios que Él pide. Entonces, como en los días de mi infancia, exclamé, Dios mío, lo elijo todo. No quiero ser una santa a medias. No me da miedo sufrir por ti. Lo único que temo es conservar mi voluntad. Tómala, pues lo elijo todo, lo que quieras. Basta ya, no debo hablarle todavía de mi juventud, sino del diablillo de 4 años. Me acuerdo de algo que soñé por esa época y que ha quedado muy vivo en mi imaginación. Una noche soñé que salía a pasear sola por el jardín. Al llegar a los escalones que había que subir para llegar a él, me detuve espantada. Delante de mí, cerca de la glorieta, se encontraba un barril de cal, y sobre ese barril, dos horribles diablos bailaban con una agilidad sorprendente a pesar de las planchas atadas a sus pies. De repente fijaron en mí sus ojos llameantes, pero al mismo tiempo parecían mucho más espantados que yo. Se precipitaron al suelo y fueron a refugiarse enfrente en la lencería. Al verlos tan poco valientes, quise saber qué iban a hacer, y me acerqué a la ventana. Los pobres diablos estaban allí, corriendo por las mesas, sin saber cómo huir de mi mirada. A veces se acercaban a la ventana, atisbando con mirada inquieta si yo estaba todavía ahí, y al verme comenzaban de nuevo a correr como unos desesperados. Sin duda, este sueño no tiene nada de extraordinario. Sin embargo, creo que Dios ha permitido que lo recuerde a fin de probarme que un alma en gracia nada tiene que temer de los demonios, que son unos cobardes, capaces de huir ante la mirada de un niño. He aquí otro pasaje que encuentro en las cartas de mamá. Ya la pobre mamá presentía el fin de su destierro. Las dos nenas no me preocupan. Están tan bien las dos. Son dos naturalezas escogidas. Ciertamente serán buenas. María y tú podréis educarlas perfectamente. Celina no comete jamás la menor falta voluntaria. La chiquita también será buena. No diría una mentira por todo el oro del mundo. Tiene una chispa como nunca vi en ninguna de ustedes. El otro día había ido al almacén con Celina y Luisa. Hablaba de sus prácticas y discutía animadamente con Celina. La señora preguntó a Luisa ¿qué es lo que quiere decir? Cuando juega en el jardín no se oye hablar más que de prácticas. La señora de Goucherin se asoma por la ventana para tratar de entender qué quiere decir ese debate sobre las prácticas. Esta chiquita es nuestra alegría. Ella será buena. Ya se ve despuntar el brote. No habla más que de Dios, y por nada del mundo dejaría sus oraciones. Querría que la vieras recitar fábulas cortas. Jamás he visto tanta gracia. Solita encuentra la expresión justa y el tono adecuado, pero sobre todo cuando dice Niño de rubios cabellos, ¿dónde crees tú que está Dios? Cuando llega a está allá arriba en el cielo azul, mira hacia el cielo con una expresión angelical. No nos cansamos de hacérselo repetir. Es tan deliciosa. Su mirada tiene algo angelical que encanta. Madre mía, qué feliz era yo a esa edad. Ya comenzaba a gozar de la vida. La virtud tenía encantos para mí, y me parece que me encontraba ya en las mismas disposiciones que ahora, con un gran dominio sobre mis actos. Qué rápido pasaron los días luminosos de mis primeros años, pero qué dulce huella dejaron en mi alma. Recuerdo con alegría los días en que papá nos llevaba al pabellón.
Los más pequeños detalles han quedado grabados en mi corazón. Recuerdo sobre todo los paseos del domingo en los que mamá siempre nos acompañaba. Siento todavía las profundas y poéticas impresiones que nacían en mi alma a la vista de los trigales esmaltados de azulejos y flores silvestres. Ya entonces me gustaban las lejanías. El espacio y los abetos gigantes cuyas ramas tocaban el suelo dejaban en mi corazón una impresión semejante a la que siento todavía hoy a la vista de la naturaleza. Frecuentemente, durante esos largos paseos, nos encontrábamos con pobres, y siempre era Teresita la encargada de llevarles la limosna, lo que le agradaba mucho. Pero también, frecuentemente, papá, pensando que el camino era demasiado largo para su reinecita, la llevaba de vuelta a casa antes que los demás, para su gran disgusto. Entonces, para consolarla, Celina llenaba de margaritas silvestres su canastita y se las daba al regreso. Pero ay, la pobre abuelita encontraba que su nieta tenía demasiadas y sacaba la mayor parte para su imagen de la Virgen. Esto no le gustaba a Teresita, pero se guardaba muy bien de decir algo, pues había adquirido la buena costumbre de no quejarse nunca, aun cuando le quitaran lo que era de ella. Cuando se la acusaba injustamente, prefería callar y no excusarse. Esto no era mérito de su parte, sino virtud natural. Qué pena que se me haya ido esta buena disposición. En verdad todo me sonreía en la tierra. Encontraba flores a cada paso, y mi buen carácter contribuía también a hacerme agradable mi vida. Pero iba a comenzar un nuevo periodo para mi alma. Debía pasar por el crisol de la prueba y sufrir desde mi infancia a fin de poder ser ofrecida más pronto a Jesús. Así como las flores de primavera comienzan a germinar bajo la nieve y se abren con los primeros rayos del sol, así también la florecilla cuyos recuerdos escribo tuvo que pasar por el invierno de la prueba. Fin del capítulo 1. Historia de un alma, de Teresa de Lisieux.